Hermanos, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, me alegra de nuevo el tener esta oportunidad de compartir con ustedes y darles una bienvenida. Nuestro hermano Conrado hoy nos acompaña. Qué bueno, Amador. Gracias por asistir. Nuestra hermana Diela. Qué bueno verle por acá. Y bueno, ¿quién más se me escapa por aquí? Oye, a todos, buenas noches. Vamos a abrir la palabra. Estamos estudiando el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1. Y hoy paso, ya hoy termino la introducción, pues que yo mismo había hecho, porque la introducción de Proverbios es un poco extensa. Por lo que tengo entendido, son 9 capítulos, los mismos de la introducción de Proverbios. Y yo lo hice, en la introducción que yo hice, es como un motivo, el propósito que ellos presentan a manera general, no solamente en los primeros 9 capítulos de Proverbios, sino en todo el resto del libro. Y hoy quiero leer solamente el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el Salmo 19 y el versículo 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y a manera de comienzo, uno lo escribió Salomón y el otro lo escribió David, el rey David. Lo habíamos estudiado el año pasado, cuando veíamos el Salmo 19. Pero hoy quiero centrarme en la primera parte del versículo 7 de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y quiero decirle a Kevin que tal vez tomé el mismo título, pero en pregunta del sermón que él hizo hace 10 días. Él lo decía, el temor de Dios, y yo lo quiero en pregunta. ¿Temes a Dios? En signo de interrogación. Y ese es el estudio que el Señor trae para nosotros por su palabra, por su verdad. Y yo quiero comenzar también con con esta pregunta que un día le hizo el Felipe a Eunuco. ¿Entiendes lo que lees por el Espíritu? ¿Entiendes lo que has leído en este momento? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, hay un comienzo en la sabiduría, hay un momento en que se empieza en la sabiduría. Y Salomón no lo describe, pero él nos lleva al temor de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Vamos a orar para que, claro que nuestro hermano Faber lo había hecho, pero no está de más de nuevo hacerlo. Padre Dios, gracias por este momento que tú nos regalas, que tú lo estableces, que tú lo sustentas y para nosotros lo haces. Por tu Hijo, por quien creaste todas las cosas y Él, y por medio de Él nos creaste a nosotros. Para Él, para tu honra, para tu gloria. Estamos aquí para escuchar tu palabra. Eres quien hablas, eres quien nos enseñas estas cosas. Toma la dirección de nuestras vidas por tu Espíritu Santo, como lo hablaba el hermano Faber. Que tu palabra llegue a nuestros corazones. Prepara estos corazones que hoy atienden a tu palabra. Tú me has dado la oportunidad de preparar este alimento, pero tú mismo lo sirves hoy para todos y cada uno, incluyéndome a mí. Porque aunque en parte he conocido el alimento que hoy se da, pero en este momento lo disfrutamos en comunión. Así pues, Padre, en tu verdad, en tu espíritu y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y nos hacíamos esta pregunta. Salomón lo dice, para comenzar en la sabiduría, o es un principio, tenemos que entender que es el temor de Jehová.
O sea, ello es el principio de la sabiduría. Pero ¿qué entendemos nosotros por el temor a Jehová? El temor de Dios. Y nuestro hermano hace un año, perdón, el año pasado, el que vino de Perú, no me acuerdo cómo es que se llama, Brian, nos habló de adoración. Y esa es una palabra correcta. Yo creo que el mayor sentido de esta definición es adoración. El hermano Kevin nos compartía hace 10 días que creo que esto es sabio empezar por aquí. Es sabio, o sea, no hay otra manera de empezar en el temor de Dios y comprender la sabiduría. Nuestros hermanos nos hablaba de que Dios es temible en su persona, en su nombre, en sus hechos, en sus juicios, hechos o obras, y mucho más nos hablaba él. Pero hoy quiero comenzar algo en la vida real. ¿Temes tú a Dios? ¿Es eso real en tu vida? Salomón no lo describe y hay un contraste entre Salomón y el Señor Jesucristo, pero van a ver que el temor nos lleva al Señor. Temer es adorar al Señor. Temer es reverenciarle. Y pienso en esos momentos cuando nosotros nos acercamos en ese momento íntimo con Él en oración. Venimos en adoración y en reverencia. Cuando nos congregamos, también venimos a Él en reverencia. Cuando abrimos su palabra, sea para estudiarla acá independientemente, hay temor, hay adoración, hay reverencia. Eso es el temor. Temor es obediencia, temor es respeto, pero también temor es creer en Él, creer en Dios, creer, como lo dice el Nuevo Testamento, en el que Él ha enviado, en Jesucristo. Ahí está el principio de la sabiduría. Lo dice Romanos 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, más por Él, por el Padre. Estamos en su Hijo, el cual nos ha sido hecho por Dios mismo, por Dios el Padre, sabiduría. Él mismo lo describe. Pablo se lo decía a la iglesia en Corinto, hoy el Espíritu nos lo enseña. Y no solamente sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Si quieren, pues volvámoslo a leer. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por el Padre. Estamos en su Hijo. Y el Padre nos lo ha hecho a nosotros sabiduría, la sabiduría de lo alto. Y además de ello, justificación, santificación y redención. Cuando nosotros vinimos a Cristo, cuando empezamos en Cristo, y aquellos que no han aceptado a Cristo, les invito. Ahí empieza la sabiduría. Ahí empieza el temor a Jehová. Mire, el mismo Señor lo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nosotros en nuestra vida pasada tal vez sabíamos de Dios antes de aceptar a Cristo, pero no había temor de Dios en nuestra vida. No lo había. Y cuando vinimos a Cristo, yo recuerdo ese momento en mi experiencia, hubo gozo, hubo verdad, entendí que es la verdad, entendí que hay vida en Él, pero eso encierra una sola palabra, temor de Dios, el principio de la sabiduría que Dios descendió de lo alto. Ahora yo quisiera mirar las palabras de David en el salmo que leímos. El temor de Jehová es limpio, es puro, que permanece para siempre. ¿En quién debe permanecer para siempre? En nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos venido a Cristo, los que hemos venido al Dios vivo, siendo Él en su voluntad quien nos trae. Vea, yo pienso por su palabra que me ha dado a entender, por el Espíritu que obra en nosotros, que no hay otra manera. El temor es necesario sentirlo en nuestra vida. Eso es limpio, eso es verdad.
Dios es digno de ello, de que haya temor en nuestra vida. Yo quisiera decirles que en ese momento empezó el temor a Dios cuando yo vine a Cristo. Pero también hay que entender algo. Si Él es la sabiduría que descendió lo alto, el verbo, ¿cómo, cómo, o sea, cómo viene esto desde el principio? Y Proverbios capítulo 8 nos lo enseña. Y lo vamos a leer. Proverbios 8, versículo 22. Lo dice así: Jehová me poseía en el principio. Y aquí habla la sabiduría. Aquí es la sabiduría que es eterna. Si usted lee todo el contexto del capítulo 8, se dará cuenta quién, que es la sabiduría quien se expresa ahí y se da a entender a la vida del creyente. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, lo dice la sabiduría. Cristo es engendrado, no creado. Y sigue diciendo el versículo 24, antes de las fuentes de las aguas, perdón, antes de las fuentes de las muchas aguas, perdón, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrado. Versículo 26, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Versículo 30. Con él, con el Padre, estaba yo, lo dice la sabiduría, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. En el Evangelio de Juan, en el primer capítulo leemos que por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto concuerda, la sabiduría que siempre ha existido, la sabiduría que descendió de lo alto y se hizo hombre. Y versículo 31, Proverbios 8:31, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Cuando el Señor Jesús vino a Nazaret, a su tierra, todos se admiraban de sus palabras. ¿Cómo tiene estas palabras? ¿Cómo tiene esta sabiduría? ¿De dónde les da? No solamente en sus señales, en sus milagros, sino en su sabiduría. Ahora volvemos al Proverbios capítulo 1. Salomón, quien escribió este versículo, aquel rey sabio, en su fama, en su riqueza, en su prosperidad, en su, en su vida, en toda su vida. Y hay un contraste entre el Señor Jesús, aquel que descendió de lo alto, en su sencillez, en su humildad, pero en su pobreza. Y si usted va a ver de pronto en los evangelios no se detalla mucho no se habla mucho sobre la palabra sabiduría, pero Él es la sabiduría que se encarnó. Ahora la pregunta en Proverbios 1:7 sería, ¿guardó Salomón este mandamiento? Él mismo lo escribió, lo guardó él en toda su vida. David dice que el temor de Jehová es limpio, que debe permanecer para siempre, independientemente de que nosotros lo creamos o lo aceptemos en nuestra vida. Porque el temor de Jehová a él permanece. Es tanto que los serafines que con dos alas vuelan, que con dos alas se cubren los pies,
y con 2 alas se cubren sus ojos. Esto nos enseña de que hay temor en ellos, allí en el cielo. Y cuando David escribe ese salmo, no lo está diciendo, lo está diciendo claramente al hombre. Y me pregunto, ¿Salomón sabía de estas palabras que escribió David? Seguramente sí. ¿Guardó esto Salomón en su vida? Vamos a ver algo de la vida de Salomón y cómo terminó. O realmente qué pasó al final de la vida de Salomón. Y leamos Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Nuevamente unos mandamientos. Tengo entendido que Salomón se los escribía a su hijo Roboán. Luego más adelante lo entendió el pueblo, como de padre a hijo, del Padre Dios a aquellos hijos en su pueblo amado. Pero hoy el Espíritu nos lo enseña a nosotros también, a cada uno de los que estamos escuchando. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y yo pregunto, con el mandamiento desde el versículo 7, 8 y 9, ¿estos mandamientos tienen vigencia hasta cuándo en nuestra vida? ¿Hasta cuándo? Mire, usted puede tener 18 años y usted puede pensar, no, yo de aquí para adelante ya puedo hacer lo que quiera, no. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ese mandamiento tiene vigencia hasta que si usted tiene 50, 60 años y su papá tiene 80, 90 en la voluntad de Dios o su mamá y están vivos, aún sigue valiendo este mandamiento. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese mandamiento tiene vigencia a todo tiempo de nuestra vida. Y aunque sus padres ya no estuvieran ni en la voluntad de Dios, ya estuviesen en la presencia de Dios, aún sigue ese mandamiento. ¿Qué pasó en la vida de Salomón? Y vuelvo y recuerdo estas preguntas. ¿Temes a Dios? El temor de Dios permanece para siempre en nuestra vida. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Versículo 3. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Y quiero hacer un pare aquí un momento. Y quiero volverlo a empezar a leer el versículo 3, pero con las palabras que Salomón le escribió a Robán. Oye, hijo mío, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendes. Dios, el Señor, se le había aparecido 2 veces a Salomón en su vida. Y en la primera, Dios le apareció en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras, se lo dijo a Salomón. Salomón le pidió sabiduría. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Salomón le pidió sabiduría. Y esto le agradó al Señor, que este joven, porque era joven, le pidiese esto. Dice el versículo 10, y agradó delante del Señor, de nuestro Padre Dios, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. Dice el versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú.
Versículo 13. Y aún también te he dado todas las cosas que no pediste, riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. Versículo 15. Preste atención a este versículo. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño. Y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Esto sucedió en la primera vez que Dios le aparece. Dios le da el don de sabiduría, pero también le advierte lo que lo que el Señor venía diciéndole a todo el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto por medio de la mano de Moisés. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 2. Y antes de leer el versículo 2, Salomón ya había construido el templo, la casa de Dios. Y él había reunido a los ancianos del pueblo, a los jefes de las tribus, a los principales de las familias de los hijos de Israel. Y había dedicado el templo al Señor para que él mismo lo santificara. Había orado en medio del pueblo y había intercedido en cierta manera por el pueblo. Él oró pidiéndole al Dios vivo que todo aquel que se acercara a este templo, él mismo lo escuchara. Y dice el versículo 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, años más tarde, como había aparecido en Gabaón. ¿Cómo apareció en Gabaón? ¿Cómo apareció la primera vez? En sueños. Así le apareció la segunda vez, en sueños también. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón, en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Versículo 6. Y aquí Dios le advierte a Salomón, mas, si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo te he puesto delante de vosotros, sino que fueres y servieres a dioses ajenos y los adorases. Versículo 7. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón, y esto pasa al final de su vida, una de las dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón. Hago un pare aquí. ¿Sabe de quién es hijo Roboán? De una amonita, Naama amonita. Y sigue diciendo el versículo 1. Amó también a las de Edom, a las edomitas, a las de Sidón, a las mujeres eteas. Versículo 2. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Mire, el Señor se lo había advertido. Pero me llama la atención que esto pasó a lo último en su vida. Sus mujeres, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón. Estas mujeres él ya las traía en su vida. Solamente Dios ya le había advertido que podía pasar.
Y al final sucedió. Lo desviaron. Porque Salomón, dice el versículo 5, sigamos leyendo. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón, preste atención a este versículo. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable a Moab, de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, o sea, a los ojos de todo el pueblo, para que vamos a ver el desenlace de esta situación. Y construyó, y sigue diciendo el versículo 7, y construyó un lugar alto a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Versículo 10, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó. Mire, Dios le lo había advertido, en especial en la segunda vez que le había aparecido. Devolvámonos al versículo 9 y leamos el versículo 6, capítulo 9 de Primera de Reyes, versículo 6. El Señor le ha dicho, mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, no solamente habla del rey y de su familia, sino de todo el pueblo de Israel, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo te he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y servireis a dioses ajenos y los adoraseis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Ahora leamos el capítulo 11, pero el versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y estas palabras me dan a entender que esta es la tercera vez que aparece el Señor. A Salomón, aunque no lo detalla en esa manera. Dice el versículo 9, se le había aparecido 2 veces. Ahora el versículo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, esto viene a ser la tercera vez, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, como lo había dicho, cortaré de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, dice el versículo 12, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Versículo 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido. Salomón había caído en idolatría, adoró a dioses paganos y tras eso se inclinó todo el pueblo. Pero eso del pueblo se detalla más adelante, en el tiempo de Robán, de Jeroboam y de los reyes de ahí para adelante. Vamos a Proverbios, capítulo 5. Salomón, aquel rey sabio, con ese don de sabiduría, escribió 3 libros, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantares, creo que él es el primer libro que escribe. Como joven enamorado, aquel joven apasionado, es un poema al amor, o aquellos jóvenes, porque él detalla aún las palabras de su esposa. Él como esposo lo que le dice a su esposa y el de la esposa y las palabras de su esposa a él como esposo. Proverbios lo escribe más adelante, ya un poco en su madurez y en su experiencia. Pero Eclesiastés, que ya a continuación lo vamos a ver, lo escribe totalmente cuando ya ha tenido totalmente experiencia y totalmente madurez en la vida. Dice Proverbios 5, palabras que escribió Salomón, versículo 1. Hijo mío, creo que es así que empieza. Nuevamente son palabras de Salomón a Roboam, pero hoy tiene validez para cada uno de nosotros. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserve la ciencia. Versículo 3. Y yo hago una pregunta. 1000 mujeres en total, 700 esposas, 300 concubinas.
mujeres extranjeras, mujeres extrañas. ¿Qué hablaba con él, con ellas Salomón? Que inclinaron su corazón. Dice Proverbios 5:3, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, escrito por él mismo, años antes de caer en la idolatría. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Salomón debía haber escuchado a Jehová. No tenía por qué conocer ese camino de idolatría. Dice el versículo 16, y ahí mismo del capítulo 5 de Proverbios, una pregunta: ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Versículo 18, sea bendito tu manantial. Palabras de Salomón. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Versículo 20, otra pregunta que deberíamos hacernos. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? Aquella extraña en ese sentido, de que pertenecía a otro pueblo, de que adoraban a otro Dios. Y sigue diciendo, y abrazarás el seno de la extraña. Eclesiastés, capítulo 1. Y vamos a ver las palabras de Salomón al final de su vida, porque él tuvo una reflexión. Él reflexionó en su vida y solamente el libro de Eclesiastés lo detalla. Palabras del predicador, Eclesiastés 1:1, hijo de David, rey en Jerusalén. Lo mismo lo dice el versículo 12. Versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Estos versículos que acabamos de leer, en especial el segundo y el tercero, son claves. El tercero es una pregunta. Y si usted mira el desarrollo o el desenlace de todo el libro de Eclesiastés, la mayoría de su contexto responde a esta pregunta. Y aunque vienen más preguntas, pero todas ellas nos llevan a esta, es la respuesta de esta primera pregunta. Versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Y dediqué mi corazón, dice Salomón, en su experiencia, a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. O sea que usted puede ver aquí, además del don de sabiduría y la intención de la sabiduría que él tenía, la intención por otro camino que podría verse desde estas palabras. Mire, y también dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, pero también a entender las locuras y los desvaríos. Y usted puede pensar a lo largo de su vida en esa intención en que iba Salomón. Lo confirma el versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Versículo 9, ahí capítulo 2, versículo 9. Y fui engrandecido, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10. Preste atención a estas palabras para ver la intención de este hombre, la experiencia que él tenía y por dónde se inclinó, aparte de la sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desear, ni aparté mi corazón de placer alguno. Y cuando él habla estas palabras, tenemos que entenderlo y aceptarlo. Es una práctica. Placer alguno, eso es una práctica. Y sigue diciendo, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y estará parte de toda mi faena. Aunque el contexto del versículo, tomándolo así, podría usted pensar en que él hablaba de placer en solamente lo que es en su labor, en lo que él había trazado, en lo que él había planeado en su vida. Pero sabemos que en la dificultad que él tuvo al final de su vida,
Estas palabras nos iban a entender que él venía por una inclinación. Versículo 13, el mismo en el capítulo 2. Y he visto, me llama la reflexión de este versículo, que él hace, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, así como la luz a las tinieblas. Capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Capítulo 7, versículo 23. Y en su experiencia, en su recorrido de toda la vida, no solamente es ese final que él detalla, dice esto: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Hubo un momento en su vida que él ve esto, ya la sabiduría como que no está. Versículo 24, ahí en el capítulo 7, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Versículo 25, me volví. Aquí hay una reflexión de él, porque volverse habla de arrepentirse. Pienso en ese contexto. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría. La sabiduría se estaba alejando, pero él se vuelve y fija su corazón para saber examinar e inquirir la sabiduría y la razón, pero aún está la intención, y para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error. Versículo 26. Preste atención a estos versículos que vamos a leer, porque es la única parte donde que Eclesiastés habla de mujeres. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Lo habíamos leído en Proverbios 5. Yo quisiera leerlo de nuevo, Proverbios 5:4. Mire, las palabras que él había escrito anteriormente, años antes, sobre las mujeres extrañas. Y es algo así como lo que él define en mas su fin es amar como ajeno y agudo como espada de dos filos. Volvemos a a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 27. He aquí, esto he hallado en todo su recorrido, en toda su experiencia, en toda su vida. Dice el predicador o el orador, como lo dicen otras traducciones, pesando las cosas una por una para hallar la razón de ellas. Versículo 28. Lo que aún busca mi alma, ese sentir que él aún tenía en ese momento, y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, piensa en esto, pero mujer, entre todas estas, nunca hallé. Y eso me lleva a pensar en aquellas 1000 mujeres. Y él mismo lo determina. Mujer, entre todas estas, nunca hallé. Versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Él define estas palabras, pero ellos buscaron muchas perversiones, incluyéndose a él mismo. Capítulo 9, versículo de Eclesiastés, versículo 9. Algo parecido a lo que leímos en Proverbios 5. Allí decía, alégrate con la mujer de tu juventud, y como sierva amada y graciosa gácela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y aquí dice algo similar en Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Eclesiastés capítulo 12, versículo 3. Entiendo que Salomón llega a un arrepentimiento en su vida después de haber caído en la idolatría. Él se arrepiente y en este versículo podríamos pensarlo así. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios, temor. Empezamos con temor y vamos a terminar con temor. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mal. Proverbios capítulo 14.
versículo 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y pienso, aunque Salomón se arrepintió, hubieron consecuencias de su pecado. Y Dios mediante, yo creo que esa va a ser la próxima exposición. Voy a hablar de Roboam en la próxima exposición, con palabras de Primera de Proverbios y la vida de Roboam. Pero ¿qué le dejó Salomón a Roboam? En el temor de Jehová está la fuerte confianza. ¿Le enseñó el temor de Jehová? Seguramente que sí. Le enseñó que en él está la confianza. Le enseñó que en él hay esperanza, como hoy lo tenemos nosotros los que hemos venido a Cristo. Como lo dice Pablo en Tito, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y versículo 27, Proverbios 14, 27, nuevamente hablamos de temor. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Y creo que Salomón llegó a concluir, o en su arrepentimiento tuvo que haber mirado a este versículo. Pienso yo, pues lo especulo, porque para apartarse de ese mal camino de idolatría que él venía trayendo, tiene que volver el temor a él. Al entregarse a la idolatría, yo siento que él pierde el temor a Jehová por un momento. Como lo había dicho David, es que el temor de Jehová permanece para siempre en cada uno de sus hijos, cada día de su vida. Pero Salomón vemos que él cae en un momento de su vida. Pero él vuelve a este temor, a este temor. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Versículo 28, ahí mismo en Proverbios 14. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. Aunque hoy tengo que decir todo lo contrario. Porque este pueblo que debía exhortarle, antes consintió con él. Pienso que en los días de Salomón no hubo un profeta que le exhortara, no hubo alguien del pueblo que le exhortara, o los ancianos, o un profeta. Pero ¿quién sí lo hizo? Dios mismo lo hizo, en la tercera vez que se le apareció. Por cuanto ha habido esto en ti, lo leímos. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mis mandamientos, como lo hizo David tu padre, yo cortaré el reino de ti. Dios mismo lo hizo, no lo hizo ni el pueblo, no lo hizo ni un profeta, pero lo hizo Dios mismo. Pienso como lo hizo Natán a David al amonestarle en el momento de Betsabé. Y aquí vemos todo lo contrario, la multitud del pueblo que debía dar gloria al rey y por él gloria al Dios vivo, pero no antes consintieron con ello. Y vemos el desenlace en lo que pasó en el reinado de Robán, que vamos a hablar de ello, y que conocemos en lo que pasó en los reyes que vinieron después. Cómo se entregaron a la idolatría. Y sigue diciendo el versículo 28 de Proverbios 14. Y en la falta del pueblo, la debilidad del príncipe. En esta falta vemos lo que pasa con Robán, lo acabo de decir, y que será para la próxima clase. Termino con estas palabras. El temor de Jehová es manantial de vida. El temor de Jehová, el temer a Dios y el guardar sus mandamientos. O como lo dice David, el temor de Jehová debe permanecer para siempre. Este temor debe permanecer para siempre en nuestra vida. Ahora la aplicación que quiero expresar a la iglesia es, ¿conoces de un hermano que esté en pecado? Que sientas que se ha perdido el temor en él, que haya caído en pecado, que se haya perdido el temor. Mire, así sea tu mejor hermano en la fe, debes exhortar. Así sea uno del líder, uno de los ancianos. No podemos consentir con ello. Y no necesariamente tiene que ser la idolatría, puede ser cualquier pecado. Pero hay que exhortarle, no podemos consentir con eso. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor.